Ya. Buenos días. Eventualmente es viernes para analizar la semana política con Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Quisiera partir, Juan Andrés, mira, con hacerlo desde el celular, ¿no? ¿Será Se Pandora? identifica el grupo, ¿cierto? Parece, ¿no? ¿Habrá alguna asociación? Algo así como Pandora. Algo así como Algo así Pandora como Pandora. se Yo ha creo que vuelto a la y contingencia. aquí viene el coro, ¿no? ¿Cómo te va, Tatán? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Piñerita? Claro, así, Ah, pues, buena, buena. es bonito empezar así. Sí. Y con eso damos el puntapié, yo creo que al tema de la semana, entre otros, y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con este destape que se hace a nivel internacional y que tiene que ver también, bueno, hay intencionalidad ahí y es raro, detrás de eso está el grupo Soros, detrás de eso, ¿no es cierto?, hay agencias de información, hay uh, hay sistemas periodísticos que obedecen a ciertas lógicas, y ahí es donde uno tiene que hacerse la pregunta de ¿por qué? ¿Por qué golpear de esta manera, ¿no es cierto?, a ciertos presidentes? ¿Por qué golpear de esta manera a Lasso, a Piñera? ¿Qué hay detrás de eso? Más allá, ¿no es cierto?, de lo que se dice de Putin, que tiene una hija, que no sé qué, que habrá que ver si eso es cierto o no, y otras cosas que aparecen. Detalles anecdóticos de deportistas, gente del mundo del espectáculo, pero en lo político concretamente, eso, la situación de Piñera, esta situación, ¿no es cierto?, de Dominga, viene a estremecer el cuadro político, que ya estaba extremadamente sensible, que ya tiene que ver con un presidente en caída, con un espacio político social muy dañado y que se hace, parece insostenible. ¿Cómo lo ves tú eso, Juan Andrés? Esta situación. Bueno, yo creo, Omar, sí, que primero es un dato importante el que tú señalas, porque aquí lo que hay es una investigación que viene de tiempo, que realizan formalmente una red de comunicadores, investigadores de distinto tipo, de distinto orden, en distintos países del mundo, y efectivamente Piñera es uno de los que aparecen en estas investigaciones de manera recurrente, no es que sea ahora, sino que aparece de manera recurrente. Ahora, lo otro que creo yo que es importante, lo decía en otro medio anteayer, y es que dentro del cuadro de las situaciones que se han develado por este Pandora, la más, yo diría la más grave del punto de vista ético, del punto de vista eh, jurídico-político, entendiendo la política como una acción de servicio público. Parece que hasta podrían reírse, ¿no? Porque la política está tan desprestigiada de que cuesta mucho, no solamente en Chile, en el mundo occidental capitalista, especialmente cuesta mucho que la ciudadanía, que los pueblos tengan credibilidad sobre la acción política como servicio público. Y es importante ponerlo así, porque efectivamente, si uno analiza la situación de Piñera, eh, todos estos estándares básicos referidos a la ética, al servicio público, a la política, están absolutamente violentados. Yo creo que ampararse como él lo ha hecho, su gobierno, la manada mediática hegemónica, que en Chile tiene una linealidad bastante fuerte, de tratar de mostrar como que aquí no ha existido ningún tipo de situación ilegal, porque son cosas que han sido investigadas.
son cosas que no tienen que ver con delitos, en fin. Esa forma de defensa me parece a mí que incluso agrava la situación, porque lo más complejo de todo es que el hecho concreto, incluyendo la legislación vigente en Chile, el hecho concreto es que es más que evidente que no una vez, sino que de una manera permanente y secuencial, Piñera, su familia, su sector, lo que hacen es usar y abusar del poder político del Estado, en este caso de la presidencia de la República, para realizar negocios de altísima rentabilidad que además están en los paraísos fiscales, en las Islas Vírgenes Oye, Británicas, oye, que el propio Piñera ha cuestionado. sí, Entonces, oye, Juan Andrés, desde ese punto de vista, a mí me llama poderosamente la atención que en la primera acusación constitucional que se le hizo a Piñera, eh, hubo ahí como un murallón, ¿no? Un murallón del Partido del Orden, un murallón, ¿no es cierto?, de la élite para proteger en el fondo la institucionalidad. Y hoy día pareciera que esa dimensión no sirve. Hoy día pareciera que es como, si uno hablara en términos futbolísticos, jugaste los 90 minutos colgado del arco y te hacen un gol de tiro de esquina, ¿no? Un gol olímpico. Y hoy día estamos en la situación de que el gol es olímpico. Y, y no hay cómo decir, aunque recurran al VAR, aunque recurran a donde recurran, el gol es gol y punto. claro, es que lo que pasa, creo yo, Omar, que los estándares legales, y me atrevo a decir jurídicos en Chile, también están sobrepasados. O sea, aquí ampararse, como lo han hecho en la legislación vigente, es de verdad, de mi punto de vista, una brutalidad, un abuso antidemocrático. Porque yo creo que así fue como se ampararon también en el tiempo de la dictadura para rechazar los recursos de protección y los recursos de amparo. Así en la Administración de Justicia en Chile interpretaba la aplicación de la ley y salvo excepcionales casos de tribunales donde jueces probos con una dimensión ética distinta intentaron abrir paso a investigaciones que en algunos casos derivaron en salvar la vida a personas y en otros casos abrirle el camino a la develación de situaciones como por ejemplo el secuestro y degollamiento de 3 profesionales comunistas. Es decir, estamos hablando de situaciones que son repetitivas en Chile. De los 90 en adelante en este país, la legislación amparó y sigue amparando abusos de poder y situaciones de corrupción, pero absolutamente fuera de cualquier mínimo ético. Entonces, ampararse en la legislación para decir que estuvo todo bien hecho, no relativiza ni disminuye la gravedad. Ahora, dicho esto, Omar, en este momento, cuando estamos conversando y haciendo este espacio de crónica digital, lo que está cursando es que existen antecedentes nuevos, incluso eso. O sea, lo que se está abriendo camino en este momento es que no es cierto lo que dice Piñera en su sector, que, o lo que han repetido majaderamente en todos estos días, la manada mediática hegemónica, de que no existen antecedentes nuevos, que esto era todo conocido. Al parecer, todo indica que sí hay antecedentes nuevos y por lo tanto se empiezan a tipificar situaciones como el presunto delito de cohecho. Yo insisto, estamos hablando del presidente de la República, no estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando de alguien que ejerce el poder en un país donde el presidencialismo es muy fuerte, además, en donde se ha transgredido en los últimos 2 años de manera sistemática, según informes de Naciones Unidas, los estándares básicos respecto al respeto a los derechos humanos, tanto por el gobierno, tanto por las fuerzas militares, tanto por la administración de justicia. Entonces, no es que hoy día en este país pudiéramos decir existan las condiciones como para confiar y delegar así con tanta simpleza la investigación que se requiere. Yo lo que pienso es que en un país de verdad democrático,
Y Chile no es un país, no es un Estado democrático de verdad, ni en la forma ni en el fondo, no lo es. Y todas las cosas que están pasando ya hace buenos años demuestran aquello. A mí me parece que en un país democrático de verdad, lo que tendría que haber ocurrido es que ni siquiera con acusación constitucional mediante, Piñera tendría que haber dimitido y se tendría que haber dedicado a su defensa, que derecho tiene, pero no como presidente de la República, porque lo que está haciendo es ejercer el poder Lo que para pasa, defenderse. claro, ¿Te fijas? claro, lo que pasa, Juan Andrés, que aquí, como dices tú, todo está en entredicho, porque evidentemente la fiscalía está en entredicho, con un fiscal como Abbott, porque evidentemente el servicio de impuesto interno está en entredicho, con la persona que está a cargo, con el funcionario a cargo, porque evidentemente incluso la candidatura de Sichel está en entredicho, porque era una candidatura también pivot, o si se quiere, ¿no es cierto?, para poder frenar todo tipo de investigación, también como parte de la defensa. Entonces, cuando empieza el desplome de la candidatura de Sichel, y viene, insisto, ¿no es cierto?, este gol de, este gol de tiro de esquina, este gol olímpico, entonces se produce una situación de resquebrajamiento tan grande que también al interior de las propias fuerzas de derecha se hacen la pregunta si a esta altura es conveniente que Piñera continúe, y en donde además ha sido dejando heridos, porque evidentemente que Osandón es un herido, evidentemente que Desbordes es un herido, y evidentemente que otros diputados también son heridos. Y esa situación puede volverse inmanejable, y en donde la UDI también se siente herida, porque bajo el gobierno de Sebastián Piñera es que cae la Constitución del 80. Mira, yo creo, Mar, que Chile enfrentaría todo lo que viene, incluida, por cierto, las importantes elecciones presidenciales y parlamentarias, todo lo que viene, me refiero a la crisis todavía sanitaria, la crisis social profunda que vivimos, sin Piñera en la moneda. Ahora, estoy hablando ahora. Y eso no Eh, cambiaría Juan Andrés, y eso no cambiaría el cuadro político, yo creo que favorecería, incluso la dimensión electoral. yo estoy pensando en la paz del país, Omar. Sí, sí, Si sí. esto violenta mucho, hay mucha indignación. Yo creo que las protestas que van a haber en la Plaza de la Dignidad y en otros lugares de Chile hoy día, mañana, se acerca el 18, van a ser muy grandes y muy fuertes. Hay mucha indignación, hay mucha indignación. Y yo creo que todo esto radica en que hay un presidente que ya ha mostrado y demostrado ser un tipo que simplemente le importa un carajo lo que digan o lo que pase y se va a mantener en el poder o se quiere mantener el poder. Mira, si él en este momento dijera yo doy un paso al lado, asume, porque no es que haya un desgobierno, no es cierto, asume la persona que le corresponde que tiene que asumir Uh-huh. y que todos sabemos que radica en el Senado. Exactamente. Esa persona que tiene experiencia de Estado puede llevar adelante los procesos electorales con un consenso mucho mayor al que hoy día tiene Piñera. Si no es que estemos en el borde del precipicio, el borde del precipicio lo pone Piñera, no la situación al revés. Si Piñera da un paso al lado, yo estoy absolutamente convencido de que este país entraría en una fase de mucho mayor tranquilidad de la que tiene hoy. No es que los problemas sociales se vayan a resolver de un día para otro, pero generaría un nivel de cierta confianza social que ayudaría mucho a enfrentar los procesos que vienen con tranquilidad, no con el clima que hay en este momento, que es de mucha desconfianza, de mucha indignación, de mucha miedo atávico, de chantaje por parte de Piñera y su sector. Mira, Omar, yo lo decía también el otro día en un programa. Yo fui junto con Navarro, junto con Mulet, junto con analistas, y pongo el punto analistas de este país que tienen prestigio, que allá cuando estaba culminando el primer año de gobierno, me parece que nos acercamos al segundo, mucho antes del estallido, planteamos la idea de que, dada la situación que se te estaba generando en el país, había que adelantar las elecciones presidenciales.
Y claro, lo que tú dices, pues, o sea, no solamente la gente derecha, hubo gente de la democracia cristiana, de esos sectores que, oh, poco menos que esto era un golpe de Estado, una cosa muy rara, porque adelantar las elecciones no es un golpe de Estado. Adelantar las elecciones en todos los sistemas democráticos de verdad, en cualquier parte del mundo, sí se hacen, para cambiar gabinetes, Cuando hay crisis gobiernos, políticas, por supuesto. evidente, obvio, cuando se producen crisis políticas con la dimensión a la cual ha llegado este país. Entonces, a mí me parece que el sentido común profundo democrático no lo tiene Piñera, no lo tiene su sector, y yo creo que de nuevo los que insisten en sacar cuentas pequeñas de que la acusación constitucional, que si no, que sí, que si vale la pena, que no vale la pena, yo creo que no están mirando el tema en la profundidad. O sea, nosotros en Chile tenemos hoy día un sistema político totalmente desprestigiado, y no es solo el gobierno, también es el Parlamento. Tenemos un sistema policial totalmente desprestigiado, de espaldas a la ciudadanía. Tenemos un sistema que tiene que ver con administración de justicia, incluso cuestionado por organismos de derechos humanos que están vinculados al sistema internacional de Naciones Unidas y que no tienen militancias políticas. Otra cosa es que los seguidores de Kass hablen de que las Naciones Unidas es marxista, pero bueno, entonces tú tienes una situación que la tienes que enfrentar con mayor profundidad. Y creo que lo que está cursando es algo, mira, Piñera insiste incluso en las últimas horas, estando en la situación que está, insiste en deslegitimar el proceso constituyente y la convención. Insiste, lo que demuestra de que él ya tomó y su sector la decisión de hacer todo lo posible para que el proceso constituyente fracase. Estamos hablando de un proceso que va a durar un buen tiempo más adelante. Va a hacer todo lo posible porque en este país gane la derecha, va a hacer todo lo posible para que en este país siga estando como condición sine qua non del sistema el neoliberalismo salvaje como lo vivimos y como lo tenemos en este país, porque aquí hay un solo sector, claramente, hay un solo sector, a prueba de dignidad, su candidato presidencial, las coaliciones Chile Digno, Frente Amplio, que impulsamos todo esto, que está planteando claramente, en forma y fondo, la superación del neoliberalismo en Chile. Es un clima El bien único. raro, es un clima bien raro, ¿ah? Es raro, ¿en qué Sí. sentido lo digo? Evidentemente que en momentos de crisis se van apareciendo situaciones que son inesperadas como la de este grupo que aparece en el sur, ¿no es cierto? Y que dice que va a defender a muerte, más o menos, ¿no es cierto? Un espacio de recuperación. Aparece esta situación, ¿no es cierto?, de colusión en el gas, insisto, el Pandora Paper, y así otro tipo de situaciones que van cursando y que vuelven, ¿no es cierto?, la situación política y la situación social no solamente inestable, sino que puede volverla también inmanejable en un momento dado, si es que no hay sabiduría, si es que no hay capacidad de articulación política, y en ese sentido la responsabilidad de la oposición hoy día, ¿no? O de las oposiciones. Bueno, es que yo creo que en nuestro país, efectivamente, yo diría hay oposiciones, y yo claramente me atrevería a hablar de que hay una oposición al neoliberalismo y a los gobiernos neoliberales que busca superar todo aquello y que tiene claro asentamiento político, identitario, Uh -huh. y hay otro sector que yo ya no me atrevería a llamar de oposición, sino que creo que claramente es un sector no gubernamental, pero es un sector que ha hecho todo lo posible para ponerse de acuerdo con el gobierno en macroeconomía, en los temas institucionales, han aprobado leyes, y yo no me atrevería a decir que ese es un sector de oposición. Es el mismo que impulsó el pacto transicional con Pinochet. Estamos hablando de la democracia cristiana, del Partido Socialista, donde hay una crisis evidente, del PPD, donde hay una crisis evidente, del Partido Radical lo mismo. Mira, lo que pasa en el Partido Socialista no pasaba hace mucho tiempo. O sea, ya no es solo una diputada con el apellido que tiene, Maya Fernández, la que explícitamente dice, mire, yo no voy a apoyar la candidatura de Jasna Proboste, voy a apoyar la candidatura de Gabriel Boric. Son varios comunales, para ser súper estrictos con la información
y tampoco pasarnos películas, porque a mí tampoco me gusta eso, empezar a pasar películas. No, son varios comunales que declararon libertad de acción. Y al declarar libertad de acción, hubo una cantidad significativa de dirigentes y dirigentes de esos comunales que explicitaron su respaldo a la candidatura de Gabriel Boric. Eso es lo que está cursando en el Partido Socialista. Pero es un hecho significativo, porque también hay otros sectores dentro del Partido Socialista, como Plataforma Socialista, que principalmente encabeza Ernesto Águila, Jorge Arrate y otros dirigentes y dirigentes históricos del Partido Socialista. Fíjate, Omar, yo soy parte de la mesa política del Chile Digno, perdón, de Apruebo Dignidad, de las dos, que ya pidieron formalmente la incorporación a la mesa política y al comando presidencial y programático de Apruebo Dignidad. Entonces se están produciendo situaciones sucesivas que van en la dirección de que sectores vinculados a esos partidos, PPD, PS, mucho menos Democracia Cristiana, no sé, radicales, están explicitando ahora, antes de la primera vuelta, su respaldo a Prueba de Dignidad y al candidato nuestro, Gabriel Boric. ¿Y cómo se explica, Juan Andrés, esta contradicción que se está dando acá en el mundo político, por decirlo así, en la carrera presidencial, frente a lo que está pasando en la convención? De que pareciera ser que ahí la triangulación o la articulación de poder se va dando, lo hemos ido conversando, ¿no?, en otros programas. Sí. Le digo esto porque ahí se da una contradicción que es muy fuerte, ¿eh? Porque pareciera ser que en la convención se quisiera llegar a una especie de acuerdo, y en ese acuerdo ir poco a poco arrinconando, ¿cierto?, a quienes no comparten esos principios generales, por decirlo de algún modo, que es en el fondo una transición 2.0, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo ves tú mira, eso? yo lo que creo, Omar, es que en el proceso constituyente, en el proceso constituyente hay una base, para mi gusto, muy importante, y esa base radica en que de una u otra manera los sectores mayoritarios de la convención, de una u otra manera, porque hay diferencias, las hay, pero de una u otra manera están mirando la soberanía popular como un tema de centralidad. Por esa razón, por ejemplo, es que incluso habiendo diferencias, porque un sector vinculado a los constituyentes del Partido Socialista, más algunos del Frente Amplio votaron y aprobaron los 2/3. Los Ese independientes, los 2/3, neutrales, me parece también. claro, Sí. y ahí se metió la derecha y apoyó también eso, y lograron mayoría. Pero cuando se establecen los plebiscitos dirimentes, que es una forma de participación ciudadana y popular más directa, que impulsan la bancada del Partido Comunista, que no es una bancada tan grande, son 7, si no me equivoco, somos 7, la bancada de los pueblos originarios, la bancada de pueblo constituyente, que es lo que se articula y que viene de la lista del pueblo. Lo que sobrevive. Sí, sí, no son pocos, son más de 15, ojo, y también lo de los movimientos sociales. Ese sector que ha logrado construir una alianza mucho más estable desde el punto de vista político, impulsa los plebiscitos dirimentes, son apoyados por la bancada socialista y por toda la bancada del Frente Amplio. Entonces, lo que quiero decir con esto es que de una u otra manera, con dificultades, por cierto, con diferencias, hay que decirlo también, que de mi punto de vista no han sido el mejor camino porque no han fortalecido frente a un enemigo feroz como es la derecha, como son otros sectores, para tratar de hacer de la convención una especie de élite tecnocrática que no tiene ninguna vinculación con los pueblos. A pesar de todo aquello, yo diría que se ha ido logrando un proceso que es interesante y abre expectativas muy importantes respecto del debate que viene ahora, que es el debate de los contenidos de la nueva Constitución.
Y ahí viene un tema que es crucial. Yo siento que todo lo que ha hecho la derecha, está haciendo Piñera, lo que están haciendo los sectores más vinculados a la antidemocracia, al pacto transicional de los 90 en adelante, que no lo quieren soltar, lo que han tratado es de desprestigiar la convención para quitarle poder. Eso es, y me da la impresión que no lo han logrado, aun cuando es evidente de que la convención, la única forma que tiene de defensa es que el pueblo protagonice el proceso. Los pueblos O sea, protagonicen el si hay proceso. una cosa, si hay una cosa clara, es que si la convención hoy día está rodeada, no está rodeada efectivamente o abiertamente por un pueblo que se esté movilizando. Hoy, en este minuto, lo que sí está rodeada es por un sistema mediático uniformado que está al alero, ¿no es cierto?, de buscar el error, que está al alero, ¿no es cierto?, de instalar la desconfianza, que está al alero, ¿no es cierto?, de ver cómo hacer explosionar la convención o la constituyente al interior, ¿no es cierto?, desatando todo tipo de tempestades. Eso es lo que uno puede percibir desde afuera y cómo son tratados en el fondo los convencionales y a quienes se les invita también a los medios de comunicación oficiales. ¿Cuáles son las voces que se instalan? Y que también ahí generan un nivel de distorsión, porque se colocan en un sistema igualitario los representantes de la derecha y de otros sectores, cuando ellos ahí son minorías, por cierto. Que está bien, tienen una opinión importante y que tienen todo el derecho de expresarla, pero que la correlación de fuerza al interior de la convención es otra. Y eso, y eso no queda completamente plasmado y eso la ciudadanía tampoco lo percibe de manera tan clara, tan prístina. Sí, sí, no lo percibe. Yo creo que ahí hay una tarea grande que realizar. Y creo que el espacio y la oportunidad inmensa es ahora que se inician los debates sobre los contenidos de la nueva Constitución. Mira, a ver, hay varios hitos que yo creo que es importante tener en cuenta. Los pueblos en Chile han en distintos momentos empujado la necesidad de una nueva constitución sobre la base de cambiarle el carácter al Estado oligárquico, que es el que tenemos. ¿Sí? Un Estado clasista, un Estado brutalmente capitalista, en fin. Eso ha venido de prácticamente en forma permanente de las distintas expresiones propositivas y en lucha del pueblo mapuche. Ellos siempre han planteado hace mucho tiempo que están planteando la necesidad de una nueva constitución que parta por el reconocimiento de la plurinacionalidad y pluriculturalidad, ¿no? Que son dos cuestiones básicas para entrar a una conversación del punto de vista de lo que significa el respeto en una constitución a los pueblos originarios. Pero también ha habido movimientos sociales que producto de las circunstancias que se han vivido en este país, estoy hablando de los últimos 15, incluso más, han planteado la exigencia y la necesidad de la nueva constitución, los medioambientalistas. Yo me recuerdo perfectamente que hace varios años atrás, cuando en el sur empezaron las protestas de los medioambientalistas por el tema de las represas y por todas esas cosas, a alguien se le ocurrió desde el gobierno de turno decirle, bueno, pero si en la Constitución no está establecido eso. La respuesta de los movimientos medioambientalistas fue, entonces cambiemos Y la entonces Constitución. cambiamos la Constitución, por supuesto. ¿Te fijas? Medioambientalista. El feminismo ha ido en la misma dirección. Los estudiantes, tanto secundarios como universitarios, han ido en la misma dirección. En el gobierno de la nueva mayoría, con todo lo que se pueda decir desde el punto de vista de las limitaciones, se hicieron cabildos donde participaron, si yo no me equivoco, unos cuantos centenares de miles de personas y donde debatieron contenidos para la nueva constitución. Y eso está ahí. Y luego, cuando se genera esta maravilla que vivimos en este país sobre el estallido, la revuelta, en fin, se generaron una multiplicidad de cabildos y asambleas y actividades territoriales donde el tema era la nueva constitución. Y en donde Entonces, no además, es que aquí oye, Juan vienen unos Andrés, aparecidas y aparecidos, sí, y en ¿entiendes? donde, disculpa, en donde además este gobierno de Piñera se da el lujo de venir y decir que no va a haber nueva constitución. Sí, pues. Chadwick lo deja claro.
al Así es, inicio del mandato, que ellos no están por ese camino. Entonces se ven obligados por las circunstancias, ¿cierto? Por la presión popular, por la presión social, a tener que abrir esta brecha. así es, así Y es. y en eso es lo que Entonces, estamos. en eso en lo que estamos, sigue siendo este proceso, de mi punto de vista, lo más importante para el futuro de Chile, mucho más que un gobierno. Esto es lo más importante, lo más trascendente, lo más estratégico, yo diría éticamente, socialmente, muy, muy importante. Entonces creo que en ese sentido, claro, uno entiende por qué la resistencia y las oposiciones a que pudiera llegar a la moneda un gobierno encabezado por Boris, por Aprodignidad, porque evidentemente ese es un gobierno que va a estar al servicio del proceso constituyente, que lo va a estimular, que lo va a empujar. Eso va a ser así. Y que cada persona que sea electa en el Parlamento y en los consejos regionales de este sector, Chile Digno, Apruebo Dignidad, también lo va a hacer. Entonces, obvio que, porque ninguno de los demás sectores, yo diría que ha explicitado con tanta centralidad y con tanta intensidad esta línea de acción política. Y es el gran elemento, el factor de diferencia. Sí, Creo que se va a notar mucho en los días que vienen, porque el 18 se cumple un nuevo año del estallido. Entonces, va a ser un momento, ya es un momento muy importante el que está cursando. sí, yo creo que también esto va a traer consigo un proceso también de mucha tensión dentro de la sociedad chilena en la medida en que Kast aumente su capacidad de voto, si es que es así, si es que realmente es así, si es que eso es cierto, y eso también hay que colocarlo entre comillas, porque no lo sabemos, aunque puede ser, aunque puede ser, porque eso va a significar también un nivel de tensión dentro de las campañas y un nivel de tensión dentro del debate que va a ser muy duro, va a ser muy duro. Y eso también acelera un cuadro de crisis y acelera también la posibilidad de que los sectores, ¿no es cierto?, más reactivos a la convención constitucional, más reactivos a este proceso constituyente, intenten operar de otra manera. Y en eso también, estoy mirando, ¿no es cierto?, tratando de observar el cuadro, cómo, y qué es lo que uno tiene que hacer, que en el fondo es tratar de aportar con algún tipo de análisis, más allá de las opciones personales que cada uno tiene. Evidente, claro ¿Cómo que ves tú sí. eso? ¿Cómo ves tú eso ahí? Yo creo, Omar, que de verdad Chile ha vivido un periodo muy intenso y yo tengo una convicción. Yo creo que en Chile la mayoría del país lo que quiere es las transformaciones y sobre esa base una gobernabilidad y una estabilidad social. Yo creo que es estrictamente al revés de lo que plantean los que reivindican los últimos 30 años como si fueran la panacea mundial. O sea, yo creo que en este país la pandemia agudizó las angustias sociales. Entonces no sacan nada con seguir insistiendo de que la macroeconomía, que el crecimiento, que le dieron un premio ahora al mejor banquero central del mundo, a Mario Marcel, si no sacan nada. No sacan nada porque la situación de crisis es la que es. Entonces, a mí me parece que hay una disonancia, lo hemos conversado otras veces, una disonancia cognitiva, política, social, una esquizofrenia social muy fuerte, muy violenta en Chile. Y no se trata que uno ande buscando que todo es malo, ¿eh? Ojo, porque también yo he escuchado en gente izquierda este concepto que me parece bien complicadito, Uh -huh. súper complicado. Esto de creer de que, no sé, este es el momento de las grandes sonrisas y todos somos felices, porque no es verdad. ¿No, no? No es verdad. Distinto es que tú tengas las ganas, la subjetividad, el empuje, el impulso de buscar en el otro, en las otras, en los otros, en los colectivos, en fin, la emoción, la alegría, la fraternidad, la solidaridad, todo aquello es distinto. La sonrisa, la alegría, por cierto. Pero cuidado con ese conceptito noventero de que las grandes sonrisas, ¿no?
son lo que atrae a la gente, porque la gente no quiere amargura, la gente... Oye, es como decirle a una persona que la está pasando muy mal, ríase. Ríase. Yo me Por recuerdo de una supuesto. imagen cinematográfica siendo adolescente que me impactó mucho, en una película que trabajaba Anthony Quinn y Virna Lisi. Y se trata, Anthony Quinn hace el papel de un tipo que, producto de la situación de guerra, Segunda Guerra Mundial, las pasa por todas, al punto en que incluso es bien impresionante la película. Está basada en un libro, pero no tiene nada que ver con el libro, no tiene mucho que ver. Pero la película, hay un momento incluso que el tipo pasa en campos de concentración, porque invaden el país donde él vivía. Él era un campesino, ahí vivía con su mujer, con sus hijos. Y luego del campo de concentración, dentro del campo de concentración, unos nazis lo investigan y dicen, no, este tipo tiene los rasgos del hombre perfecto. Entonces lo transforman en un símbolo de la raza aria, de haber sido un campesino, estar en un campo de concentración, pasa a ser un símbolo de la raza aria. Y lo tratan así. Y el tipo no entendía nada y seguía viviendo. Y luego viene la contrainvasión y llegan los norteamericanos y vuelve, como era símbolo de la raza aria, vuelve a ir al campo de concentración, la pasa pésimo. Bueno, al final, la última imagen es que el tipo lo liberan y se dan cuenta que en verdad había sido toda una situación tremenda. Y el tipo llega de nuevo a su campo. Y ahí está su esposa, con dos hijos grandes que él había dejado, y una pequeñita, que era la hija de la mujer, que dejan abierto, fue violada, tuvo un amante, tuvo una nueva pareja, que queda Sí. abierto eso. ¿Me entiendes? Y el tipo va, se abrazan y llegan unos fotógrafos y periodistas norteamericanos. Y le dicen, ah, ustedes, claro, entonces, y le empiezan a sacar fotos y le dicen, sonría, sonría, sonría. Ta, ta. Y, bueno, Anthony Quinn es un tremendo actor, Sí, entonces pues. era ver el rostro del tipo que trataba de sonreír para la cámara, para la foto, pero en el fondo era el rostro de un tipo marcado por el sufrimiento. Bueno, yo digo esto porque cuidado con que Sí, de recuerdo esa repente, imagen de esa película, muy fuerte, por cierto. Sí. sí, de repente como que, yo insisto, no es que uno ande promoviendo la amargura, pero cuidado con que ocurre que no, si la gente no quiere ver A amargura, la propósito, gente, oye, cuidado. a propósito del cine, están también en Netflix, están pasando Colonia Dignidad, por Sí, cierto, pues. O sea, en yo, donde parece que una de dos, o los colonos eran los seres más pelotudos del mundo, que parece que o los sea, quieren vender después de ver así. Colonia Dignidad, yo no creo que haya espacio para una sonrisa. Hay espacio para el llanto y para la indignación. Yo, Claro. siendo director del siglo, me tocó encabezar varias investigaciones sobre Colonia Dignidad, y te digo, Ujú. no, eso es algo de Sí, las tantas brutalidades, inhumanidades que tiene este país en su historia. Entonces, sí. hay que mirar un poco el mundo que estamos viviendo en este momento para la construcción de la esperanza, sin ninguna duda, la construcción de un país más feliz que el de hoy, pero eso no significa desconocer lo que estamos viviendo hoy Digo en su eso, cotidianidad. por tres elementos que a mí me parece que hay ahí. Uno, que tiene que ver con la concepción enfermiza de la dimensión religiosa, la construcción sectaria, cuando el discurso religioso no invita, sino que más bien excluye entre los puros, ¿no es cierto? Y los otros que son todos impuros, que son todos bárbaros, y que por tanto hay que destruirlo, hay que destrozarlo. Eh, Cuando la religión debería ser una invitación, en la que uno puede aceptarlo o no, pues es muy, muy sencillo. Un segundo aspecto tiene que ver, ¿no es cierto?, con esta dimensión de los procesos contra los nazis y cómo estos sectores fueron buscando espacios donde poder refugiarse. Y muchos fueron en América Latina. Muchos, pues.
en Bolivia, en Brasil, en Argentina. Claro. Aquí fueron incluso encontrados hace pocos años grandes jerarcas y torturadores nazis. Walter Rauf, yo recuerdo Walter ese Rauch, caso. Klaus Barbie, en fin, varios. Claro, varios. Varios. Entonces uno Y, ve eso y es fuerte, ¿no? y Es Colonia fuerte. Dignidad es de mucho antes del golpe. Sí, y tercero, todo el sistema de protección judicial, político, la élite, el mundo agrario, es muy fuerte. Es muy fuerte porque ese mismo sistema de protección es el que funciona también para otros y ha funcionado para otros. Así es. Eso, bueno, dejémoslo ahí, pues, Juan Andrés. Dejémoslo ahí, Pomar, Para ir para la cerrando, reflexión. claro, lo dejamos ahí abierto, ¿cierto? Muy bien. Mira, para terminar, hoy día, bueno, hay un textito ahí que tengo de... Súper. Déjame ver dónde, si es que lo puedo abrir, porque esta cuestión está... Sí, ahora sí. Es un texto que es un homenaje, es un homenaje a Mikas Theodorakis, el Mira, gran músico, ¿no? grande. Director, grande, El gran músico. gran músico griego, Así es. y que dice lo siguiente: lo enterraron 2 veces al Pinganilla Theodorakis, conocedor de todas las formas de lucha, desde la resistencia a fierro pelado hasta la delicadeza de una nota envuelta en una onda extraviada por la radio a pila, que bajo la mano invisible del éter se ajusta al compás de Sorba. Qué buena. Buenísimo. Gran homenaje a un tremendo, A un a un tremendo, gigante. a un A un gigante. gigante de la Así es. cultura, de la música, y que uno también tiene que acordarse de ellos Así es. porque dejan muchas cosas. Dejan. Muy buena el poema. Nos deja la reflexión, Omar. Nos vemos, Juan Andrés. Que Nos esté muy vemos. Que bien. esté muy bien. Un abrazo. Invitamos a todos a Crónica Digital. Crónica Digital. Maturana con Ahí Huérfano. estamos. Sí. Que estén Muy bien. bien. Chao. Chao. Chao.